Estamos a tan solo un mes de la llegada de la nueva temporada 4 de Halo Infinite y las filtraciones sobre todo el nuevo contenido salen a la luz cada semana. Por ejemplo, en el video del día de hoy hablaremos del nuevo sistema de rangos que llegará aparentemente con esta nueva temporada. También hablaremos de los nuevos mapas, el nuevo núcleo de armadura de Contención Flood y el regreso del evento Fracturas Tenrai, el cual traerá de regreso la armadura Samurai Yoroi con nuevo contenido. Yo soy Extreme Breaker 1 y acompáñenme en este video para conocer todas las nuevas noticias de Halo Infinite. Pero antes de iniciar con este video es momento de hablar de nuestro patrocinador del día de hoy. Opera GX es un navegador diseñado para gamers con todos los estándares de calidad que estás buscando. Con la nueva adición de la función Mods podrás implementar los temas que gustes para tu navegador. Estos van desde juegos, anime, lofi e incluso la posibilidad de crear tus propios temas. Estos cuentan con música, sonidos para el teclado, páginas y una personalización más amplia para hacer de tu navegador algo visualmente más agradable. Veamos un ejemplo de ello. También recuerden que Opera cuenta con el GX Control que te permite limitar tu internet, la RAM que el navegador está utilizando y el uso del procesador. Esto con el objetivo de tener un mejor control de tus recursos a diferencia de otros navegadores que consumen demasiado. Por si fuera poco, otro de los tantos beneficios de Opera GX es que este cuenta con unas ventanas de acceso rápido donde tienes a un solo clic todas tus redes sociales. Si te interesa Opera GX, en la descripción y en el comentario fijado podrás encontrar un link para descargarlo completamente gratis. Sin más que mencionar, iniciamos con este video. Compañeros, el día de hoy tenemos un nuevo video de noticias donde hablaremos de las más recientes filtraciones y noticias de Halo Infinite de cara a la nueva temporada 4. Como ya sabemos, de ahora en adelante se supone tendremos nuevas temporadas de Halo Infinite cada 3 meses acompañadas de un nuevo pase de batalla de 100 niveles, nuevos mapas, eventos, entre otras cosas. Para esta ocasión y comenzando con el primer tema, hablaremos del nuevo sistema de rangos que llegará supuestamente para esta temporada 4. Como sabemos, desde que Halo Infinite salió en noviembre de 2021, algo que muchos de nosotros hemos estado pidiendo es un sistema de carrera / experiencia por partida. Este es un sistema que hemos tenido a lo largo de la mayoría de los juegos de Halo y el ejemplo más claro es en Halo Reach y en Halo 5 Guardianes. Ambos sistemas de experiencia eran un reto increíble y llegar al máximo rango demostraba que no tenías nada mejor que hacer. Además de eso, estos contaban con un registro de tu KDA, información de la campaña y muchas otras cosas, o sea, como también se le conoce, era una hoja de servicio. Por lo tanto, después de tanto tiempo de espera, finalmente 343 ha decidido que próximamente este sistema de rangos llegará a Halo Infinite con 270 niveles. En pantalla estarán viendo cada uno de ellos y como podemos notar están divididos entre bronce, plata, oro, platino, diamante y onix. Al mismo tiempo, estos rangos tendrán 3 niveles que deben ser completados para llegar al siguiente y se pueden diferenciar con una marca que tienen en la parte de abajo. Por el momento no se sabe mucho acerca de estos rangos, pero Suracia, quien es una de las personas que a lo largo de muchos meses hemos citado aquí en el canal sobre filtraciones, nos dice que estos rangos funcionarán como el sistema actual. Por lo tanto, ganaremos experiencia para subir estos rangos con desafíos, bonificaciones por terminar partida, por ganarla y todo eso que ya conocemos. En lo personal esto me agrada mucho porque significa que podremos desbloquear todo al mismo tiempo. Podremos hacer los desafíos mientras conseguimos la recompensa semanal, subimos el pase de batalla y al mismo tiempo que subimos todos estos nuevos rangos. Pero bueno, como dije hace algunos momentos, estos nuevos rangos no tienen una fecha clara para salir, pero se dice podrían estar llegando con esta nueva temporada 4. De hecho, algo que he pensado últimamente es que el anuncio de esto y más podría darse en el próximo Xbox Showcase que será el día 11 de junio. Eso sería unos 9 días antes de que llegue la nueva temporada 4 de Halo Infinite, por lo tanto creo que podría tener algo de razón. Pero en fin, mientras tanto déjenme en los comentarios qué opinan sobre todo eso, los estaré leyendo a todos y mientras tanto continuemos con el siguiente tema.
Otro de los temas importantes del día de hoy tiene que ver con el contenido que es casi confirmado llegará con esta nueva temporada. En pantalla estarán viendo el nuevo núcleo de armadura llamado Hazmat, el cual, como mencioné en un video anterior, este pertenece a una temática de contención Flood. Como ya he mencionado anteriormente, la temporada 4 de Halo Infinite tendrá una temática que girará alrededor de infección, cinemáticas, el mismo modo de juego y hasta el núcleo de temporada son las pruebas claras de esto. Sin embargo, muchos estarán preguntando cuál será el evento Fracturas que llegará con esta temporada. Pues bien amigos, es de mi agrado informarles que todo parece indicar que el evento Fracturas nos dará el regreso de la armadura Samurai Yoroi que vimos durante la primera temporada. Así es amigos, la armadura Yoroi hará su regreso para Halo Infinite supuestamente con nuevo contenido para el ya existente núcleo de armadura. Como tal, el evento se llamará algo así como Fracturas Tenrai 2 o algo por el estilo. La verdad es que eso todavía no está muy claro, pero dudo que 343 introduzca un nuevo núcleo de armadura y lo más probable es que simplemente agreguen más contenido tanto de paga como gratuito al núcleo que ya conocemos. Las fechas para el regreso de este evento aún no están confirmadas, pero se sabe si forman parte de la temporada 4. Por otro lado, hablando de más contenido que llegará con esta temporada, tenemos dos nuevos mapas. El primero de ellos es un mapa de arena 4 contra 4 que lleva por nombre Forest. Este mapa lo pudimos ver hace algunas semanas cuando fue filtrado y de hecho si te interesa ver un video sobre él puedes encontrarlo aquí mismo en YouTube. Nuestro siguiente mapa lleva por nombre Scar y será para Victim Battle. Anteriormente este llevaba por nombre Engine y de igual forma si gustas ver más sobre él lo puedes encontrar aquí mismo en YouTube. Y por último, el siguiente mapa que estará llegando quién sabe cuándo, pero que 343 dijo que llegaría en la temporada 3 es el mapa remake de Plaza de Halo 5. Como sabemos, desde hace varias semanas o quizás ya meses, 343 nos había confirmado que Plaza haría su regreso para Halo Infinite como un remake. Esta es la primera foto del mapa y como podemos observar no luce para nada igual como el visto en Halo 5 Guardianes. He de decir que la ambientación del mapa no me gustó para nada, pero pues igual voy a esperar para jugar en él y decirles qué tal me pareció. Mientras tanto, y como mencioné hace algunos momentos, este mapa se supone llegará en la actual temporada 3, pero aún no tenemos nada. Quizás llegue de sorpresa en los próximos días o semanas restantes o incluso podría retrasarse hasta la temporada 4. Y es que 343 no ha dicho absolutamente nada sobre este, simplemente de que están trabajando en él, pero pues la temporada 3 ya está terminando, así que vamos a esperar a ver qué tal sale. Y llegando a la parte final, solo queda comentar que todo lo visto en este video está planeado para que llegue próximamente en la temporada 4. Si bien las cosas pueden cambiar, es poco probable que lo hagan a excepción de los rangos que poco se ha hablado. Otra cosa importante que hay que mencionar es que por ahora no hay filtraciones sobre nuevas armas o nuevos vehículos para esta nueva temporada. Esperemos que cuando llegue el Xbox Showcase que mencioné al inicio del video, 343 pueda mostrar un nuevo roadmap de cara a todo lo que veremos a finalizar el año. Quizás podamos llevarnos algunas sorpresas o quizás no. El Xbox Showcase se realizará el día 11 de junio para que estén atentos. Por último, les recuerdo que este viernes tenemos una transmisión con drops de Halo Infinite para que puedan reclamar el coating Primal Glory para el sniper y también estaremos haciendo unos sorteos del coating de armadura del mismo nombre. No se lo pierdan, recuerden seguir mis transmisiones porque estamos casi a diario por allá, hacemos sorteos, invitamos a gente a jugar entre muchas otras cosas. Sin más que decir, se me cuidan, nos vemos, adiós, bye.